Allá lo llegamos a ver, Villa y su gente le traían a la gente pobre maíz, frijol, para que sembraran. Cuatro Ciénegas, Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. Fue un político militar y empresario mexicano, que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana como jefe del ejército constitucionalista, tras el asesinato de Francisco I. Madero, derrocando al gobierno del general Victoriano Huerta. Fue el encargado del Poder Ejecutivo desde el 14 de agosto de 1914 y presidente de México de manera constitucional de 1917 a 1920. Fue miembro de una prestigiada familia de la región, siendo su padre el coronel Jesús Carranza Neira, militar de la causa republicana y ferviente admirador de Benito Juárez, en cuya figura educó a sus hijos. Política durante el Porfiriato. Inició su carrera política cuando fue electo presidente municipal en Cuatro Ciénegas, en la época del gobernador José María Garza Galán, pero debido a que sus relaciones entre él eran pésimas, renunció. Por tal motivo, cuando Garza Galán intentó reelegirse, Carranza se rebeló participando políticamente en su contra. No tomó las armas, pero convenció a Porfirio Díaz de que el movimiento no era antiporfirista. Hernando Reyes fue designado mediador y apoyó a Venustiano Carranza para que se reintegrara a la política. Fue así como volvió a la presidencia municipal de Cuatro Ciénegas. Maderismo. En un principio, no se comprometió con Francisco I. Madero, pues continuó con la esperanza de que algún día el general Hernando Reyes, quien lo había apoyado en su lucha contra Garza Galán, regresara al país a suceder a Porfirio Díaz. Al ver que esto no sucedía y cercanas las elecciones presidenciales, decidió adherirse al maderismo, exiliándose en San Antonio, Texas, y comprometiéndose a acudir al llamado de las armas. Aunque no llegó a penetrar el estado como rebelde, fue designado por Francisco Madero como gobernador de Coahuila. Luego lo nombró secretario de Guerra y Marina en su gabinete provisional de Ciudad Juárez. A pesar de ser un civil, fue ratificado en su cargo de gobernador de Coahuila, para que poco después fue electo. Como gobernador de su estado, organizó fuerzas auxiliares que impidieron el paso de los rebeldes orquistas a Coahuila. El Plan de Guadalupe fue firmado en la hacienda de Guadalupe, Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, el 26 de marzo de 1913, por Venustiano Carranza, quien repudia al gobierno golpista de Victoriano Huerta, acusándolo de traición contra Francisco I. Madero. Se desconocía a los tres poderes federales y a los poderes locales, que no aceptaban el plan. Los sublevados nombraron comandante en jefe del primer ejército, que se denominaría constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza. El Plan de Guadalupe fue un documento redactado el 23 de marzo. El texto establecía que al entrar a la capital del país, Carranza, o quien lo hubiese sustituido en el mando por razones necesarias, se encargaría del poder ejecutivo en el perentorio para convocar a las elecciones. Este plan sufrió algunas modificaciones, entre ellas la del 12 de diciembre, y consideraba también la obligación de convocar a elecciones para celebrar un congreso constituyente. La Convención de Aguascalientes. A esta reunión se le conoció con el nombre de Convención de Aguascalientes, que fuera convocado el 1 de octubre de 1914 por Venustiano Carranza. Si bien en un principio los zapatistas no fueron llamados a la convención, luego de una misiva se incorporaron a las sesiones, y fue así como se complicaron las aspiraciones políticas de Carranza, ya que villistas y zapatistas expusieron sus ideas a la convención, y lograron convencer a carrancistas y obregoncistas que pronto se incorporaran a la nueva legislatura y pugnaron por el retiro de Carranza como primer jefe. Si bien esta parece ser la propuesta más democrática, Carranza parecía no estar de acuerdo con esto. La convención de que Carranza creyó lo legitimaría lo desconoció como presidente, lo cesó de su cargo y nombró a Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente provisional. Carranza, en lugar de acatar las decisiones de la Junta, la declaró en rebelión y en enero de 1915 partió a Veracruz. Con el personal de su administración, ahí reorganizó su ejército con el apoyo de los generales Álvaro Obregón, Pablo González, entre otros. Además, al igual que Francisco Villa, decretó su propia ley agraria el 6 de enero de 1915 y expidió las adiciones al Plan de Guadalupe, referentes al divorcio, municipio libre, independencia del Poder Judicial, accidentes del trabajo, suspensión de la Lotería Nacional, etc. Presidencia. La fase gubernativa carrancista se divide en dos periodos, preconstitucional y constitucional, siendo la Constitución de 1917 el parteaguas de este gobierno. El primer periodo se caracterizó
porque permanecía en armas los villistas y zapatistas. Otro de los mayores problemas del año de 1916 fue diplomático y militar, ya que como represalia por la incursión de Francisco Villa al pueblo de Columbus, en Nuevo México, el gobierno norteamericano envió tropas para combatir al revolucionario, las cuales permanecieron en México poco menos de un año. Para llevar a cabo la transición del proceso revolucionario a la creación de un Estado posterior a la revolución, los grupos vencedores debían definir su proyecto de país, lo que hicieron precisamente mediante la Constitución de 1917. La nueva ley suprema debía ser elaborada por diputados de todo el país. La participación de ellos se establecería por la cantidad de habitantes de cada estado, y no podían ser elegidos quienes hubieran sido enemigos del constitucionalismo. El 9 de abril de 1917 convocó a elecciones para diputados y senadores a la 27ª legislatura del Congreso de la Unión y para presidente de la República postulado por el Partido Liberal Constitucionalista. Ganó las elecciones y el 1 de diciembre de 1917 tomó posesión como presidente constitucional. Durante su gobierno, Carranza se dio tarea de pacificar al país, organizar la administración y los poderes y hacer valer la Constitución que había sido promulgada. El panorama económico no podía ser más desastroso. Sin crédito externo o interno, con una enorme deuda de casi 750 millones de pesos, poco podía hacer el gobierno más que allá de cubrir su insaciable presupuesto militar. El desempleo era creciente y solo el 12% de las minas estaba en operación. En 1917 fue terrible en el campo mexicano. La caída de las cosechas, la subsistencia y la improbidad de importar granos provocaron hambre. El país seguía siendo un vasto campamento rebelde. En Morelos, Zapata seguía con su revolución. En Veracruz, Félix Díaz. En Oaxaca, José María Dávila. Y en Tampico y Tuxpan, el general Manuel Peláez. En Chihuahua, Villa. En sus 3 años de gobierno constitucional, Carranza logró reducir algunos problemas de jefes revolucionarios. Por ejemplo, Felipe Ángeles por traición en 1919. Carranza no fue totalmente malo. Él creó la Constitución de 1917, la cual nos rige ahora. También logró hacer varias reformas a los artículos 3, 27 y 123 acerca del trabajo y la educación. Pero sus puntos malos fueron que era arrogante, testarudo y que además pretendía ser o quería ser el gran gobernante de México y no pudo.